hay que estar atentos y en guardia todavía. Bueno, hemos creído conveniente realizar esta sesión de comunicación para dar explicaciones y poner un poquito al día a los trabajadores y trabajadoras de qué es lo que está pasando, qué es lo que ha venido sucediendo hasta el día de hoy y qué nos vamos a encontrar después del periodo vacacional. Yo, en este caso, Carlos Benavente, voy a hacer la primera parte, el recorrido hasta el día de hoy de los recientes acuerdos, entendimientos a los que hemos llegado, y luego Fran pues nos pondrá un poquito al día cómo está la situación a día de hoy y contará lo que nos vamos a encontrar, como decía, después del periodo vacacional. Pues bien, el primer punto que queríamos destacar de lo que ha venido sucediendo es el acuerdo de empleo. Para nosotros, el empleo, lo dijimos en la negociación del convenio, ha sido la piedra angular en un momento de total incertidumbre por la pandemia, la situación que veníamos arrastrando y el riesgo y la incertidumbre que se cernía sobre él, ¿no? Para nosotros, este es el acuerdo del sexto plan de empleo ratificado en los acuerdos de las tranchas, como todos conocéis. Para nosotros es un orgullo y, como decía, es pues la piedra angular, lo más importante que dirimíamos en la negociación del sexto convenio colectivo. Un acuerdo de empleo que ha traído más de 1.000 conversiones a contratos indefinidos, más de 500 contrataciones y que van a traer más cuando terminemos con las tranchas y cuando la nueva situación se normalice en cargas de trabajo y en la situación industrial. Un acuerdo que nos permite pues dar estabilidad a muchos compañeros y compañeras, pues como decía, en un momento de incertidumbre que al final pues sufrían cada uno, ¿no?, en sus propias carnes al tener un contrato pues de menos estabilidad que el contrato indefinido. Como decía, para nosotros orgullosos de ese acuerdo, orgullosos del sexto plan de empleo que ya está dando sus frutos y que muchos compañeros y compañeras pues ya forman parte estable de la plantilla de Airbus. Otros dos nuevos acuerdos que también emanan del convenio colectivo. Uno, el tema del teletrabajo. Además, hemos publicado esta mañana la guía práctica y explicativa del teletrabajo en Airbus. Voy a hacer una mención de los puntos más importantes. Lo que hemos querido recoger en la guía es pues todas las preguntas y respuestas, esas dudas que nos trasladáis cuando hablamos en las oficinas, en el café, en los distintos departamentos. Yo creo que una guía bastante ilustrativa, bastante clara, bastante transparente, que yo creo que va a ser, que os invitamos a leer y creo que va a ser bastante resolutiva en todas aquellas dudas. Pues, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacían, que nos hacéis recurrentemente, pues que si una vez firmado el contrato la empresa puede suspenderlo sin necesidad de documentar la causa. Ahí además respondemos no, y además hacemos una mención a que si la empresa quiere suspender algún contrato de teletrabajo tiene que pasar por las comisiones de seguimiento del trabajo a distancia. También, ¿cuenta los días de vacaciones?, que es una pregunta recurrente que nos venimos encontrando. Sí, las vacaciones contabilizan para el cálculo de los días de teletrabajo. También una pregunta que nos habéis hecho llegar también a las distintas secciones sindicales de Airbus en España, de Comisiones Obreras Airbus España. ¿Se pueden acumular los días en semanas completas cumpliendo el cómputo mensual o trimestral? También contestamos sí. En principio el cómputo se hace con carácter trimestral, pero se pueden acumular. Más preguntas. Cada vez que trabaje en un sitio que no sea mi residencia habitual, tengo que cambiarlo en el domicilio y en MyHR. También hacemos una mención si el cambio va a ser de carácter estable o es un cambio de carácter temporal, 10 días si es con carácter estable, 24 horas si es una cosa puntual, ¿no? Y además hacemos mención de dónde tenéis que notificarlo y dónde tenéis que comunicarlo. Otra de las preguntas, ¿el teletrabajo es compatible con las comisiones de servicio? Por supuesto. Además se están perviviendo las dos herramientas ahora mismo sin ningún tipo de problema. Por motivos personales actualmente estoy más de 2 días teletrabajando. Se mantiene, no cambia nada. Entonces, es una guía bastante extensa, ilustrativa, como decía, clarificadora. Yo creo que os invitamos a todos y todas a echarles un vistazo porque yo creo que se van a resolver muchas dudas con esta guía.
Otro de los derechos que hemos cerrado recientemente, la desconexión digital, es fácil de leer el acuerdo porque son poquitas hojas. Es verdad que es un inicio. Vamos a seguir ahondando en la desconexión digital, igual que en el teletrabajo. Pues la desconexión digital, un derecho que protege el descanso de los trabajadores fuera de su jornada laboral. Os invitamos también a echarle un vistazo, a leerla, y si cualquier duda que tengáis, pues en el chat ahora o más adelante lo podéis decir. Con el tema del teletrabajo y la desconexión digital, que no renunciamos a nada. Es un primer paso, se consolidan derechos, pero no renunciamos a final de año, y así lo hemos querido reflejar en la política de teletrabajo, que va a ser revisable a final de año para poder incrementarlo lo máximo posible en días y bueno, y hacer una valoración de cómo ha transcurrido pues de aquí a final de año estos nuevos derechos que emanan del sexto convenio colectivo. Dos planes importantes que faltan cerrar algunos flecos, pero van a estar pues de una manera bastante pronta a la disposición de los trabajadores. Yo creo que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo. Uno es el plan de igualdad, otro es el plan de formación. Dos planes que también van a traer derechos, sobre todo el plan de igualdad, de conciliación para ellos y para ellas, y el plan de formación que nos va a facilitar o preparar para las nuevas tecnologías a todos los trabajadores y trabajadoras que se avecinan, ¿no? Otro punto importante que emana de una disposición transitoria del sexto convenio colectivo, las mini-excedencias. También, como decía, faltan algunos flecos, pero va a poder estar disponible en un corto periodo de tiempo. Política salarial. Bueno, funcionando este año ha sido un año anómalo. Hemos tenido dos procesos seguidos, del 2021 y del 2022. Ahora estamos inmersos en este último. Se están entregando las cartas y se abrirá pues, el proceso de reclamación, si así procede, que como todos sabéis contáis con la ayuda de las secciones sindicales de comisiones obreras. También un compromiso que emana del sexto convenio colectivo, un esquema de salidas. Que puede, bueno, hay distintas modalidades. Sabéis que recientemente, en el peor momento de la pandemia, acordamos un plan de desvinculación. En un momento crítico en el que se ponían encima de la mesa más de 1.500 excedentes, pues firmamos un plan de desvinculación que ha sido exitoso. Ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, más de 600 compañeros y compañeras abandonaron la compañía con unas buenas condiciones. Bien, ese podría ser un plan. También la modalidad del contrato relevo, que también estamos trabajando en él, pues un esquema de salidas que permita a los compañeros con mayor edad abandonar la misma con las mejores condiciones. ERTE. Parece que se ha olvidado, pero todavía hay casi 1.000 compañeros de ERTE. Recientemente hemos tenido reuniones con las administraciones autonómicas porque había algún problema con las prestaciones por desempleo de estos compañeros y compañeras, pues ya ha sido resuelta. Comisiones Obreras hemos estado con la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Junta de Andalucía, y pues no tardando mucho van a agilizar los trámites para que estos compañeros y compañeras puedan pues cobrar las prestaciones que corresponden. Estamos trabajando en Comisiones Obreras para que en el 2023 no haya o no se produzca ningún ERTE en ninguna división de la parte comercial. Intentaremos que para el 2023 nadie esté inmerso en un expediente de regulación temporal de empleo. Hay distintas fórmulas que estamos barajando con la dirección de la compañía, y esperemos que con la recuperación, con algunos planes que hay encima de la mesa, podamos ser capaces de que en el 2023 ningún trabajador y trabajadora de esta compañía esté inmerso en un expediente de regulación temporal de empleo. Bueno, aparte de esto, hemos venido denunciando algunas cuestiones con las que no estábamos en acuerdo, o que no teníamos acuerdo, que teníamos alguna discrepancia con la dirección de la empresa. Por ejemplo, recientemente los beneficios para los ETTs. Recordamos que la prima COVID que cobramos el año pasado, pues la
la dirección de la compañía se la negó a compañeros y compañeras que habían estado en situación de ETT en ese periodo. Pues bien, lo hemos conseguido ya. Compañeros y compañeras nos han trasladado nos han dado las gracias, la enhorabuena, y ya muchos de ellos y ellos están cobrando la prima COVID que se les negó en su momento. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque no perjudica a los sindicatos que interponen las demandas, perjudica al final a todos los trabajadores y trabajadoras porque se sientan ciertos precedentes que son peligrosos, ¿no? Me refiero a algunos sindicatos que han demandado algunas cuestiones, las han perdido en los tribunales contra la dirección de la empresa, y eso pues nos hace que si en algunos momentos tenemos alguna discrepancia, pues que la empresa se pueda aferrar a ciertas sentencias, ¿no? De las que no estábamos de acuerdo, y que además dan armas a la dirección de la compañía para ponernos lo más difícil, ¿no? En todo este relato que he hecho, pues, mi valoración o nuestra valoración es que, desgraciadamente también, y digo desgraciadamente, hemos estado solos. No ha habido propuestas reales encima de la mesa, no ha habido argumentos por parte de otras organizaciones, aparte de algún correo y alguna denuncia que, como digo, han perdido los tribunales, y eso es una desgracia, porque al final todo lo que hemos tenido que sufrir en estos momentos, con la pandemia, ahora con la guerra, con la situación económica mundial en la que nos encontramos, que no haya sindicatos que aporten algunas soluciones para ciertos problemas que estamos teniendo, pues al final lo pone más complicado, ¿no? Yo por mí nada más. Voy a darle paso a Fran, y luego, pues al final de la intervención de Fran, pues abrimos un turno de preguntas por el chat, y bueno, pues intentaremos resolver todas las dudas que se produzcan. Gracias. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, me presento, como siempre. Soy Francisco San José Sánchez, el secretario general de Interempresas de Comisiones Obreras. Y como ha comentado Carlos al principio de su intervención, para nosotros será importante, aunque sabemos y somos conscientes que el mes de julio es un mes complicado. Ya muchos compañeros y compañeras estamos disfrutando de más que merecido periodo vacacional. Además, también pues tenemos los problemas, ¿no?, que estamos intentando solucionarlos dentro del ámbito de la igualdad y de otros foros de participación, siempre pues con la conciliación, el cuidado de nuestros hijos, de nuestros menores en este caso, porque el mes de julio, pues como digo, siempre al final, con la ausencia del o el parar, ¿no?, ya el tema escolar, pues siempre se complica un poco el día a día. Pero era importante, yo creo, el volver a tener este encuentro, esta cercanía con todos los trabajadores y con todas las trabajadoras, el ponernos a vuestra disposición, y en resumidas cuentas también un poco el venir a deciros todo el trabajo que hemos hecho de un tiempo a esta parte, lo que nos queda por hacer, y lo que nosotros creemos ahora mismo, que hay una foto que cuanto menos conviene de que nos vayamos con las ideas claras, hagamos ese análisis, porque si nos equivocamos o no atinamos bien en el análisis concreto de la foto, en la situación en la que tenemos, corremos el riesgo de no enfrentarnos de la mejor forma posible, ¿no?, a las cuestiones que vamos a tener a la vuelta de vacaciones. Como ha comentado Carlos también, bueno, hay una situación que cuanto menos es distinta, ¿no? No sabemos si mejor o peor, o más controlada o menos controlada, pero desde luego el COVID nos ha ido, el COVID sigue aquí, va a seguir, pero hemos decidido convivir con él. Yo creo que todos coincidimos en que otra vez una paralización de la economía, tanto a nivel nacional como a nivel europeo como a nivel mundial, creo que no podríamos soportarla, la clase trabajadora y la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, y tenemos que convivir con esa situación y, en resumidas cuentas, enfrentarnos, ¿no?, en el día a día. Esta nueva realidad, por un lado, lleva aparejado un análisis concreto de la situación industrial, cómo se está recuperando el sector aeroespacial, cómo se encuentra nuestra compañía, los resultados económicos, el nivel de entregas, el nivel de pedidos. Pero, por otro lado, hay una situación que igual de repente aparece mucho en las noticias, deja de aparecer con tanta presencia, ¿no?, en este caso, pero no quiere decir que se haya acabado. Tenemos una guerra en Europa, una guerra en Ucrania, en la que evidentemente nosotros somos una compañía, somos una empresa que está arraigada e instalada en la Unión Europea, y hemos tenido que tomar una serie de decisiones que también están afectando. ¿Cuáles son los principales retos en el que día a día pues, nos tenemos que enfrentar a los mismos? Como digo, hay una situación de volatilidad económica muy importante, todo lo vemos.
La situación de la inflación está totalmente disparada, desajustada. El tema de las materias primas, de los carburantes, de la electricidad en este caso, está tensionando muchísimo la economía y por muchas medidas o por más medidas que se intenten poner para intentar paliar esta situación, pues la verdad es que parece lejos de poder controlarse, ¿no? El último dato, creo que a nivel del mes de junio, me parece, era del 10,2% en España, lo cual es una inflación, como digo, totalmente disparada. Pero en el Reino Unido, por ejemplo, tenemos el 9%, en Francia tenemos el 6,5%. En países no tan lejanos de nuestro entorno, el otro día tuve que leer varias veces la noticia para poder creérmela. Turquía, por ejemplo, tiene un 80% de inflación, ¿no? Digo, por poner algunos datos y algunas muestras para ver el nivel de crisis económica que tenemos ahora mismo a nivel mundial. Todo esto también lo llevamos a los suministros, sabemos la dependencia que tiene nuestra empresa y nuestro sector del titanio. El titanio es principalmente una materia prima que se encuentra en la zona pues, más afectada por el conflicto, tanto en Rusia como en Ucrania, y una serie de cuestiones que también están afectando a otros sectores de la economía. Esto es en la parte económica, en las incertidumbres y las dificultades que nos encontramos en la parte económica, si bien es cierto que en la parte, yo creo que industrial, en la parte de recuperación del sector, hay unos datos que por lo menos son mucho más positivos y mucho más optimistas en este caso, nos hacen ser optimistas a la hora de enfrentarnos, ¿no? En el día a día. Podemos hablar de un entorno del 70% más o menos de recuperación del tráfico aéreo a nivel mundial. Esta tasa se baja un poquito o hace bajarla, aunque tengamos índices más altos a nivel nacional, debido a la política que tiene China de COVID cero. China, en cuanto hay algún caso de COVID con una de las zonas o de las regiones del país, automáticamente paralizan y cierran las fronteras, cierran esa zona y todos los medios de transporte los cierran. Con lo cual, si China fuera un poco más aperturista en este sentido con la manera de vivir con la pandemia, seguramente la recuperación incluso sería más rápida, sobre todo hacia los aviones en la parte comercial, que como todos sabemos y hemos contado en numerosas ocasiones, en nuestro país tenemos más dependencia, como son los de largo recorrido, el 350 y el A330. Hay tres indicadores que son los que principalmente se basa una compañía como Airbus en este caso para ver su situación tanto a nivel económica como a nivel de robustez en este caso para enfrentarse a esta situación. Son la cartera de pedidos, los nuevos pedidos y en este caso pues el volumen de entregas. En los tres parámetros estamos por encima de nuestro principal competidor, de Boeing. Con lo cual yo creo que eso nos hace ser optimistas en este caso con la manera de afrontar lo que ahora comentaré y veremos a la vuelta de vacaciones. Por hacer así un poco un repaso, ¿no? Complementando a la situación económica y a la situación un poco geopolítica de cómo tenemos la carga de trabajo en el conjunto de las áreas de negocio y de las divisiones, pues bueno, yo creo que también podríamos decir que es una situación ahora mismo positiva. Es una situación que una vez que hemos pasado pues estos 2 años y medio duros, estos 2 años y medio de ajuste en el sector, pues yo creo que tomando las decisiones que hemos ido tomando de manera acertada nos va a ir permitiendo mucha mayor robustez de la que teníamos hace unos meses, por ejemplo. En la parte comercial, lo hemos visto todos, la compañía ha hecho público, en este caso, la intención de aumentar el rate en nuestro programa estrella, en el programa del 320, para ir a una cadencia de un 20% más o menos más al año y poder encontrarnos, nosotros creemos que en el 2024-2025, con un escenario nunca visto en este programa, que es ir a 90 aviones, ¿no? Creo que eso es una cifra muy, muy positiva y, desde luego, Airbus va a ser ambicioso con este programa. En los otros dos programas, que como hemos dicho, pues tenemos una mayor dependencia en nuestro país, todavía estamos en un entorno de un 60% aproximadamente de lo que más llegamos a hacer justo antes de la pandemia y los índices de recuperación de estos dos programas se siguen manteniendo tasados en el tiempo pues a partir del 2024-2025. Con lo cual es importante todas estas fechas porque van a confluir, esperemos todos y para ello trabajaremos, la recuperación de estos dos programas con la ambición que vamos a tener en el 320 de llegar a 90 aviones. En la parte de defensa, recientemente hemos visto el anuncio por parte, en este caso, del Consejo de Ministros y del Gobierno de España de la compra del proyecto Halcón, que es el que compran 20 Eurofighter para sustituir los F-18 que tenemos en Gando. Además tenemos, bueno, pues diferentes programas de medio y largo recorrido, en este caso, de transporte militar, como es el A400M, como es el 295. En definitiva, inmersos en las campañas que teníamos. Desde luego,
Aquí ahora lo hemos dicho también en anteriores charlas y en anteriores encuentros, es muy importante que participemos, que nuestro gobierno participe en los proyectos que definirán el futuro avión de transporte que nosotros necesitamos imperiosamente pues, en un centro de la importancia de San Pablo, en el que no tenemos a día de hoy un avión que sustituya a la 400M. Con lo cual, desde aquí volvemos a emplazar y haremos nuestro trabajo como corresponde con las administraciones para que participemos en estos proyectos. Hay dos cuestiones un poco geopolíticas, ¿no? Por así decirlo, que son las que quizás estén tensionando un poco más el horizonte en esta división. Uno puede ser el desarrollo, en este caso, del proyecto más grande a nivel europeo de defensa, como es FCAS. Como sabéis, aquí se designaron a 3 campeones nacionales, por así decirlo, por parte de los países que participan, Alemania, Francia y Reino Unido, y hay mucha tensión, sobre todo entre la empresa francesa elegida, Dassault, y Airbus en este caso, para ver con quién se queda con esas competencias y con esa tecnología. Desafortunadamente, pues esto está haciendo que se ralenticen inversiones que ya tendrían que haber iniciado, ya tendrían que haber puesto en marcha plazos y agilizado, en este caso, plazos para esta carga de trabajo. Desde luego, aquí también estaremos vigilantes y trabajaremos en todos los foros disponibles para poder solucionar esta problemática. También hay un anuncio que es positivo desde el punto de vista de nuestra compañía, aunque no deja de ser algo impopular, ¿no? Por así decirlo, en un contexto de crisis económica o de problemas económicos en los que invertir o señalar o anunciar una inversión importante en defensa, pues aunque nosotros, como digo, nos veamos claramente beneficiados, pues es una cuestión que no deja de ser, en este caso, un poco popular. No diría yo impopular, pero sí poco popular fuera del ámbito en el que nosotros nos movemos y trabajamos todos y todas. En el área de satélites, recientemente también se ha anunciado por parte de una de las filiales de Airbus, de Ariane Group en este caso, la formalización de un contrato en el proyecto Kuiper con Amazon, por el cual nos compran 18 lanzadores Ariane 6. Esto lo que supone es que esa inversión fuerte que se realizaron en las instalaciones de Ariane 6 aquí en Getafe, en Carpetania, pues pasan a estar dentro de un ámbito controlado económicamente. Tenemos una dificultad en el área en este caso, de satélites, parecido al que tenemos también con nuestros productos de defensa. Son productos muy buenos. Trabajamos todos y todas muy bien, pero desafortunadamente somos caros. Cuando vamos luego a competir con otras empresas, en este caso del sector, pues nos encontramos con que somos muy caros y fuera del ámbito del desarrollo y de la inversión de la Unión Europea, pues nos cuesta, ¿no? El poder abrirnos a otros mercados o abrirnos a otros espacios por los costes en este caso. Y en último lugar, no porque sea menos importante, sino porque es la división más pequeña que tenemos en cuanto a plantilla, pero paradójicamente ahora mismo es la división en la que tenemos con una mayor carga de trabajo y en la que tenemos también con un horizonte económico muy importante, que es la división de Airbus Helicópteros. A la compra, en este caso, inversión por parte del Gobierno de España, que hizo muy potente y muy fuerte en el acuerdo que volvemos a señalar, que se hizo en julio del 2020, en el que también participamos nuestra confederación, pues hubo una inversión importante por parte del gobierno español. Y eso unido a lo bien, yo creo que se hicieron las cosas en esa división, apostando por una realidad industrial, el proyecto NAU, que pasaba a hacernos, ¿no? Por así decirlo, la referencia para la fabricación de todos los conos de cola de los helicópteros, con la inversión en el hub logístico, que ya se están realizando las instalaciones, pues en definitiva hace que en esta división tengamos un horizonte más que positivo. En el conjunto de todas estas cuestiones que he señalado, pues yo creo que es lo que nos ha ido permitiendo también el poder ir avanzando, el poder ir regulando, el poder ir, en este caso, cumpliendo con el convenio colectivo. En empleo, poco que añadir a lo que dice Carlos, sino señalar un poco, quizá con más vehemencia, que el plan de empleo que se ha firmado, el plan de empleo que ha permitido 1.000 transformaciones en indefinidos, que se dice pronto, y más de 500 contrataciones, cuando queda todavía un año y medio para cumplir este convenio, desde luego yo creo que habla por sí solo. Y el plan de empleo es la joya de la corona. El plan de empleo lleva el ADN y la marca de Comisiones Obreras. Ya lo hicimos en el mes de noviembre en el preacuerdo, pero es que cuando nuestra confederación llegó a un acuerdo en ámbito de reforma laboral con la patronal y con el gobierno en este caso, todavía vino a refrendar más lo bien que ya habíamos hecho los deberes en materia de empleo. Y las demás cuestiones, pues igual, poner de relevancia que lo que nosotros hacemos es generar y regular derechos ante cuestiones que antes eran arbitrarias, ante cuestiones en las que antes pues no había, ¿no?, esa voluntad de que fueran de manera universal un derecho para todos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros las regulamos.
Yo vuelvo también a sumarme a las palabras de Carlos. Animo a todos los compañeros y compañeras a que lean la guía que hemos enviado a lo largo del día de hoy y que además nos trasladen todas las inquietudes, como sí nos consta que se está haciendo, porque las contestaremos todas de manera pormenorizada. Con una cuestión, además, que está viva y que nosotros ya señalamos, pretendemos ser mucho más ambiciosos en el corto espacio de tiempo para la regulación de estas cuestiones. Sin centrarme o sin querer pararme mucho en todos los elementos del día a día, sí que destacaría dos cuestiones que también están marcando mucho la agenda de comisiones obreras previo a lo que nos encontraremos a la vuelta de vacaciones, como son la visión 2030 y, en este caso, la visión industrial de la provincia de Cádiz. La visión 2030, que es definitivamente un plan industrial como el que no teníamos desde hace más, yo creo que hace 4 convenios o hace 5 convenios, hace casi aproximadamente 20 años. Siempre lo decimos, cuando pase el tiempo y con la perspectiva del tiempo, yo creo que seremos, en este caso, reconoceremos mucho mejor el esfuerzo que supuso el conseguir este acuerdo negro sobre blanco y, en este caso, el que la dirección de la empresa, que siempre hay que arrancarle esos compromisos, comparta la visión industrial de la compañía con los trabajadores y las trabajadoras. Porque esa visión industrial es la que nos va a permitir enfrentarnos mejor a todos los desafíos, al empleo, a la materia económica y a la regulación de derechos para todos y todas. Y en la visión de Cádiz, que a pesar de muchas cuestiones que se señalaron, yo creo que se dijeron muchas barbaridades, al final, como todo, el tiempo da o quita la razón o pone a cada uno en su sitio, ¿no? Se señaló que no iba a haber inversiones, que todo esto era mentira, que esto era un proyecto única y exclusivamente para cerrar Airbus en la provincia de Cádiz y despedir a gente. No solo no es que no se haya despedido a nadie, sino que ya se han anunciado inversiones muy importantes en un montante próximo a los 80 millones de euros. Se dijo que no se iban a ampliar las instalaciones, pues en el centro de Villa de Cádiz ya hay confirmación oficial con una ampliación cerrando el perímetro y cerrando la U por parte del CBC casi en 4.000 metros cuadrados. Se van a ampliar otros 1.200 para uso, en este caso logístico, inclusive otros 450 metros cuadrados para cuestiones relacionadas con comedores, con grupos de empresa, etcétera. En definitiva, cuestiones sociales. Pero es que además se ha comprado una parcela adyacente para futuros proyectos en los que participemos nuestra empresa y las que dotemos de todo el contenido y la carga de trabajo industrial, como hemos siempre señalado, en la provincia de Cádiz. Y en las instalaciones de Puerto Real hemos conseguido también en un corto espacio de tiempo la involucración y participación de empresas de sobrado prestigio, reconocido prestigio. No solo Airbus, sino también Navantia, Cepsa, inclusive pues, la participación en este caso de las administraciones con peso en la provincia de Cádiz, como en la Junta de Andalucía y el Ministerio de Industria. ¿Qué es lo que nos queda a la vuelta de vacaciones? Pues Carlos ha comentado una cosa, yo comentaré la siguiente. Nos queda el buscar o encontrar un mecanismo de salida para las personas que a mayor tiempo y que llevan una carrera laboral larga y dilatada con nosotros. Además, tenemos que encontrar un plan en la que se vayan en las mejores condiciones posibles y un plan para el futuro. Hay un problema técnico, a pesar de algunas desinformaciones diría yo, que como todo también, sin hacer propuestas se pretende hacer. Hay un problema técnico y ese problema técnico lo sabemos porque llevamos ya 6 meses trabajando en el estudio del mismo. Y tenemos que encontrar esa solución. ¿Cuál es el problema técnico? Pues que a día de hoy tenemos varias situaciones que conviven a la vez en las unidades de negocio en este caso. En Airbus Helicópteros, por ejemplo, que es una división la más joven, por así decirlo, pues no tenemos una necesidad tan acuciante como en las otras dos con respecto a encontrar un mecanismo de salida para las personas mayores. En Airbus Operaciones sí que tenemos población que puede acogerse a un mecanismo de salida, sin embargo no tenemos contratos temporales. Afortunadamente, tenemos una población ahora mismo por encima del 90 y tantos % con contratos indefinidos. Pero eso te dificulta pues, un mecanismo, por ejemplo, como es el del contrato de relevo, que en el pasado ha dado muy buenos resultados, porque se tiene que sustituir un contrato indefinido en este caso por uno temporal, ¿no? Con lo cual eso es una dificultad técnica que tendremos que encontrarle solución. Y la división de defensa y espacio, que es ahora mismo donde mayor necesidad y mayor población tenemos que pudiera acogerse a mecanismos de salida. Con todo esto, desde luego nosotros ya estamos trabajando, estamos analizando la situación y tendremos que necesariamente encontrar una solución para implementarla como muy tarde a 1 de enero de 2023, que ese es el compromiso que está negro sobre blanco recogido tanto en el convenio como en el plan de empleo. Y pues nos queda, en último lugar, como se podría decir, la joya de la corona respecto a qué va a marcar la agenda sindical y ya lo adelanto también, y la conflictividad. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo difícil, un acuerdo que costó mucho alcanzarlo, un acuerdo que nos sentimos especialmente orgullosos, comisiones obreras, a pesar también de muchas mentiras y muchas cuestiones que se dijeron. Hay un acuerdo de revisión salarial.
un acuerdo de revisión salarial en el que nos vamos a sentar en el último trimestre del año a analizar en su conjunto cuál es la situación económica de la empresa, cuál es la situación económica de los países, cuál es la situación económica de nuestro país y cuál es la situación económica que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras de Airbus en España en el ciclo temporal del convenio. Y en función de ese análisis, que tenemos que hacer serio, que tenemos que hacer sosegado, desde luego que tendremos que plantear cuál va a ser la revisión salarial. Ya incluso me anticipo quizá a alguna pregunta que pueda haber o pueda hacer. Nosotros vamos a entrar en esa mesa de negociación con dos líneas claramente definidas y dos líneas claramente que para nosotros suponen algo irrenunciable. Uno es, en Airbus nadie pierde poder adquisitivo y lo decimos claramente, nadie puede perder poder adquisitivo. Nosotros no vamos a firmar un acuerdo de revisión salarial que no contemple que aquí nadie pierda poder adquisitivo. Y, en segundo lugar, siempre tiene que haber revisiones a final de ciclo, siempre, como se ha producido en nuestra compañía. ¿Eso quiere decir que sepamos ya de antemano qué vamos a conseguir en esa negociación? Claramente no. Claramente, además, desde aquí venimos a pedir el esfuerzo y la colaboración de todas y todas. Vamos a tener que trabajar de manera conjunta para alcanzar el mejor acuerdo posible y también ofrecemos en este caso nuestra mano al resto de sindicatos. A pesar de muchas cosas que se han dicho, yo creo que el que hayamos alcanzado un acuerdo para que se revise el salario de la gente es para que nos sintamos orgullosos y para que este ofrecimiento que estamos haciendo lo recojan de manera seria, de manera honesta y trabajemos todos juntos y trabajemos de la mano. Yo no quiero extenderme mucho más, creo que es mejor el que abramos un intercambio de opiniones y de palabras. ¿Qué os parece? Marina. Bueno, vamos a proceder a resolver algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar en esta sesión. En materia de teletrabajo, estamos en algunos de los departamentos que se excluyen. ¿Podríamos acogernos al trabajo a distancia? Seguramente que haya varias preguntas de teletrabajo. Yo vuelvo a invitar a todos los compañeros y compañeras que le echen un vistazo a la guía práctica. Yo creo que es bastante clarificadora en estos casos. Por ejemplo, en este caso que comenta el compañero o la compañera, hay departamentos que de primeras parecen excluidos dentro de la normativa, pero ya hemos dicho que la condición para estar en un departamento que se excluya son dos. Primero, hay que argumentarlo en la comisión local de seguimiento. Por ahora no hay ningún departamento que nos haya planteado la dirección de la compañía que están excluidos de partida. Y segundo, lo que va a primar es si en todo este periodo han podido trabajar a distancia sin ninguna problemática, ¿no? Por eso digo que es muy difícil que, aunque se han hecho alguna mención dentro de la política de teletrabajo, algunos departamentos somos conscientes de que esos departamentos han estado trabajando a distancia y en principio es lo que va a primar. Si la empresa lo pusiera encima de la mesa en alguna comisión local, lo hablaríamos, lo trataríamos, pero por ahora no hay nadie excluido de partido. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando una semana tiene 3 días festivos? ¿Se puede teletrabajar los otros 2? Hombre, es otra de las preguntas que contestamos. La verdad es que esta pregunta es bastante recurrente y ya le hemos comentado que sí, que no hay ningún problema. Si cae una semana que hay 3 días festivos, se planifica. Por eso decimos muchas veces que el cómputo sea trimestral para poder organizarse, pero no hay ningún problema por teletrabajar. Se va a poder teletrabajar esos 2 días. ¿Tenéis previsto una reunión de la norma a medio plazo? Bueno, esta además lo hemos recogido y hemos hecho mención ahora que efectivamente hemos contemplado en la norma una revisión al final de este año. Lo que queremos es ver cómo ha funcionado este nuevo derecho y su posible modificación. De lo que estamos hablando es de la compensación económica y de ampliar los días de derecho de teletrabajo. Eso está ya reflejado en la norma. Sí lo haremos a final de año y bueno, pues trasladaremos las conclusiones cuando terminemos la revisión. ¿Se están cumpliendo las tranchas de conversión a indefinidos recogidos en el 6º Plan de Empleo? Bueno, esto es una cosa que hace poco hicimos mandamos correos, sobre todo para ir controlando que
que las tranchas de conversión a contrato indefinido se están cumpliendo. En principio se están cumpliendo dentro de los plazos permitidos. Si hubiera algún problema o alguien tuviera algún problema, que se dirija a cualquier sección sindical de comisiones obreras en el bus en toda España, porque no debería de haber ningún problema, porque no lo habrían notificado antes y ahora mismo no hay ninguna notificación en ningún centro que impida que las trechas se sigan cumpliendo como se están cumpliendo hasta ahora sin ningún problema y dentro de los plazos permitidos. Y ya para finalizar, puesto que no tenemos más tiempo, ¿a qué os referís con revisión salarial? ¿Qué queréis decir? Sí, esta pregunta la contesto yo. Vamos a ver, nosotros queremos decir claramente con revisión salarial que vamos en este caso, a tener la referencia, pues nos preguntaré ¿qué referencia hay? Pues nosotros no conocemos otro indicador distinto, en este caso, del de la inflación. No lo conocemos. Para poder medir si alguien está perdiendo o está ganando poder adquisitivo, desde luego que va a ser la referencia que vamos a tomar a la hora de construir los planteamientos que pongamos encima de la mesa con la dirección de la empresa. Dicho esta situación, creo que conviene el debate construirlo de la manera más seria y más rigurosa posible. Porque nosotros no eludimos ninguna cuestión y la hablamos abiertamente y somos perfectamente conocedores de la situación que hay ahora mismo de dificultad con el tema de la inflación. Pero el no decir otros determinados comentarios u otras determinadas cuestiones, yo creo que lo único que hace es que nosotros nos equivoquemos a la hora de abordar esta negociación, porque la parte que va a estar enfrente sí que la maneja. El que nosotros no hagamos referencia a que en el 2020, cuando todos los países del grupo se congelaron el salario y nosotros no lo hicimos, no solo no es que no lo hiciéramos, es que incluso ese año la inflación estuvo en nuestro país en un menos 0,57 y nosotros subimos un 1%, además de las cuestiones que tenemos aparejadas y el salario que tenemos diferido, en múltiples conceptos, sin ir más lejos, como la revisión salarial individual o las promociones o todo lo correspondiente a cambio de banda, a cambio de nivel, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener el debate, sí, pero no vale que falseemos determinadas cuestiones. No vale decir que en Francia han llegado a un acuerdo por el cual van a subir un 6% y aquí sí que vale el mezclar el incremento general con promociones y en España, sin embargo, no vale. O vale para un sitio, o vale para el otro, o no vale para ninguno de los dos. Porque nosotros es una cuestión que, desde luego, sí que vamos a tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a esa negociación. No puede ser que alcanzáramos un acuerdo de revisión salarial en el que gente se quedara atrás, en el que gente se quedara colgada. Tenemos que encontrar mecanismos y herramientas que permitan que no haya esa dispersión salarial y que los trabajadores y trabajadoras de este país, como digo, nadie pierda poder adquisitivo y siempre haya una revisión salarial a final de ciclo. Bueno, pues damos por finalizada esta sesión. Lo primero, agradecer a todos y a todas la asistencia y la participación en las mismas. Comentar también que cualquiera de las preguntas que no se haya resuelto, por favor, hacérnosla llegar a cualquier buzón de cualquiera de las secciones sindicales de comisiones obreras de Airbus. Y finalizar esta sesión deseándoos un feliz verano y nos vemos a la vuelta. Gracias. Muchas gracias.